¿Has sentido alguna vez que estás siendo atacado, pero no sabes por qué? ¿Has notado que todo parece ir bien y de pronto, sin aviso, se desata una tormenta invisible? A veces no es estrés, no es casualidad, no es mala suerte, es guerra. Una guerra que no comenzó contigo, ni aquí en la tierra. Se originó mucho antes de que tus pies tocaran este suelo, mucho antes de que Adán y Eva fueran formados. Todo comenzó en el cielo. Y te preguntarás, ¿cómo en el cielo un lugar de perfección? Pues bueno, sí, allí se formó la primera rebelión. Lucifer, el ángel de luz, se llenó de orgullo. No quiso adorar, quiso ser adorado. Y su ambición lo llevó a rebelarse contra el trono eterno. Arrastró con él a un tercio de las estrellas, ángeles que eligieron la oscuridad antes que la fidelidad. Entonces se alzó Miguel, no como un ángel cualquiera, sino como el comandante del ejército del Altísimo, y la batalla fue desatada. El cielo fue sacudido, el orden eterno defendido, y el dragón fue lanzado fuera, pero no vino solo. Desde entonces, la guerra espiritual no se ha detenido. Y más adelante, como lo revela el antiguo libro de Enoc, otro grupo de ángeles descendió, no por rebelión directa, sino por deseo desordenado. Los vigilantes, designados para observar, pero terminaron interviniendo. Tomaron esposas humanas, engendraron gigantes y trajeron a la tierra conocimientos oscuros, hechicería, armas, manipulación de los astros y secretos del cielo que no les correspondía revelar. La tierra fue contaminada y Dios los juzgó, pero las consecuencias espirituales de esa caída aún se sienten hoy en día. Por eso, tú y yo no luchamos contra carne ni sangre. Nuestra batalla no es natural, sino espiritual. Y para resistir en este campo de batalla invisible, necesitamos algo más que motivación. Necesitamos la armadura de Dios. Bienvenido a esta batalla, una guerra que comenzó en el cielo, pero que hoy se libra en tu mente, en tu casa, en tu familia, en tu cuerpo, en tu territorio. Y no puedes ir a esta guerra con ropa común, tampoco con técnicas humanas. El apóstol Pablo lo dejó claro, debes vestirte con toda la armadura de Dios. Primero, el cinturón de la verdad. No es una frase bonita, es la firmeza de vivir con integridad, de no mentir, de no manipular, de no caer en verdades a medias. El cinturón ajusta todo el cuerpo y la verdad sostiene todo el espíritu. Si no vives en verdad, la armadura se te cae. Segundo, la coraza de justicia. No es tu justicia, no son tus obras, es la justicia de Cristo cubriendo tu corazón. Porque el enemigo ataca desde la culpa, desde la vergüenza, desde tus heridas. Pero si tu pecho está cubierto por la justicia de Dios, no hay acusación que te derrumbe. Tercero, el calzado del Evangelio de la paz. ¿Para qué son los zapatos en la guerra? Para no resbalarte, para no caer donde otros cayeron. La paz no es ausencia de batalla, es saber quién camina contigo en medio de ella. El Evangelio no es solo un mensaje, es una marcha que avanza con autoridad. Cuarto, el escudo de la fe. Los dardos no son imaginarios, vienen con forma de pensamientos, de diagnósticos, de traiciones, de ataques emocionales y espirituales. Pero el escudo de la fe no es una fe ciega, es una convicción viva, que Dios está contigo, aunque no veas, aunque no sientas, aunque tiemble la tierra. Ese escudo apaga todo lo que el infierno lanza contra ti. Quinto, el casco de la salvación. ¿Dónde se libra la guerra más intensa? En la mente. Y ahora que la armadura está puesta, no temas, porque no estás solo en la batalla. La verdad te ciñe, la justicia te cubre, la paz guía tus pasos, la fe apaga los dardos, la salvación guarda tu mente, y la palabra es tu espada. Levántate, guerrero del reino, porque el cielo pelea contigo.